Durante 12 largos meses, con una claridad cada semana sin falta, transfería 2.000 euros a la cuenta de mis padres. De la finca familiar. Era mi manera de demostrarles gratitud, que había sido de probarles que aunque había elegido un camino diferente al que ellos habían soñado para mí, Fernando Gutiérrez, seguía siendo su hija, un hombre de cejas presente, espesas y mirada leal que nunca vacilaba, y dispuesta a apoyarlos. Me había citado junto con toda la Con familia cada en el comedor transferencia principal. enviaba también una Cuando pequeña entré, esperanza, supe que que algo algún andaba día me mal. mirarían con la misma calidez con la que miraban a mi hermana Carmen. Aún recuerdo el día que decidí mudarme de Valencia a Madrid. La mirada de decepción en los ojos de mi padre cuando le dije que había conseguido trabajo en una editorial en lugar de unirme al negocio familiar de restauración. La forma en que mi madre suspiró como si le hubiera clavado un puñal en el corazón. Para ellos, abandonar el restaurante El Sabor de Lucía, nombrado por mi abuela, era casi una traición. Madrid te cambiará, Alejandra, me había advertido mi padre con ese tono que usaba cuando estaba seguro de tener razón. Te olvidarás de nosotros, de tus raíces. Quizás fue por esa advertencia que me empeñé tanto en demostrarle lo contrario. Cada euro que enviaba era como decir, no me he olvidado, nunca lo haré. Mi apartamento en Malasaña era pequeño, apenas un estudio con una cocina diminuta, pero pagaba un alquiler que me dejaba sin aliento cada mes. Aún así, nunca fallé con las transferencias semanales. Recortaba gastos donde podía. Llevaba tuppers al trabajo, compraba ropa en tiendas de segunda mano y renuncié a los pequeños placeres como el café de especialidad que tanto me gustaba. Todo para poder seguir enviando ese dinero que, en mi mente, era un hilo invisible que me mantenía conectada a mi familia. Los domingos por la tarde tenía una rutina sagrada. Me sentaba en el minúsculo balcón de mi apartamento, hacía la transferencia desde mi aplicación bancaria y luego llamaba a casa. Las conversaciones eran breves y superficiales. Mi madre hablaba del clima en Valencia, de algún chisme del barrio o de lo bien que le iba a Carmen con su novio Javier, quien ahora ayudaba a administrar el restaurante. Carmen está pensando en ampliar el local, me contó mi madre en una de esas llamadas. Tu padre está tan orgulloso. Dice que por fin alguien sigue sus pasos. Tragué saliva y sonreí al teléfono como si pudieran verme. Eso es maravilloso, mamá. Dale mis felicitaciones. Nunca mencioné las transferencias. Nunca les recordé que gran parte de esa ampliación se financiaba con mi dinero. Creía que si lo hacía, sonaría como si estuviera cobrándoles algo que debía ser un acto de amor desinteresado. Además, una parte de mí temía que lo interpretaran como un intento de comprar su aprobación. Los meses pasaron, y con ellos vinieron pequeños momentos de esperanza. Una llamada de mi padre en mi cumpleaños que duró más de lo habitual. Un mensaje de mi madre preguntándome si comía bien. Fotografías de la nueva decoración del restaurante que me enviaron antes de compartirlas con nadie más. Eran migajas de afecto, pero las atesoraba como si fueran festines. Quizás para Navidad puedas venir a Valencia, me sugirió mi madre en noviembre. Haremos una cena especial en el restaurante. Carmen ha creado un menú nuevo y quiere tu opinión. Aquellas palabras hicieron que mi corazón se acelerara. Era la primera invitación directa en mucho tiempo. Reorganicé mi agenda de trabajo, cancelé planes con amigos, e incluso rechacé cubrir un evento literario importante que podría haber impulsado mi carrera. Nada importaba más que esa cena familiar. Compré regalos para todos. Un reloj para mi padre, un chal de seda para mi madre, y para Carmen, un juego de cuchillos profesionales que costó casi un mes de mi alquiler. Los envolví con esmero, imaginando sus rostros al abrirlos. La víspera de Navidad llegué a Valencia con el corazón desbordante de expectativas. El taxi me dejó frente al restaurante, donde las luces navideñas dibujaban siluetas doradas sobre el letrero de El Sabor de Lucía. Respiré hondo y entré. El local estaba lleno de gente, pero no me costó distinguir a mi familia. Estaban en la mejor mesa, riendo mientras mi padre contaba una de sus anécdotas. Carmen lucía radiante junto a Javier, y mi madre los miraba a ambos con orgullo. Había otros rostros alrededor, algunos conocidos, otros no tanto. Me acerqué con una sonrisa temblorosa y los regalos bajo el brazo. Fue mi madre quien me vio primero. «Alejandra, por fin llegas», dijo, levantándose para darme un beso rápido en la mejilla. «Siéntate donde puedas. Estamos celebrando que Carmen y Javier van a casarse». Miré a mi alrededor. La mesa estaba completa, sin un lugar reservado para mí. Dejé los regalos en una silla vacía de otra mesa
y me acomodé en un rincón, como una clienta más que una hija que había cruzado media España para estar allí. Durante la cena, intenté participar en las conversaciones, pero mis palabras parecían disolverse en el aire. Nadie preguntó por mi trabajo, por mi vida en Madrid, ni siquiera si el viaje había sido cómodo. Era como si mi presencia fuera un añadido de última hora a una celebración que ya estaba completa sin mí. Al día siguiente, mientras todos abrían sus regalos en casa de mis padres, observé cómo mis obsequios quedaban relegados para el final. Mi padre apenas miró el reloj antes de dejarlo a un lado. Mi madre agradeció el chal con un gesto distraído, y Carmen, aunque sonrió al ver los cuchillos, rápidamente pasó a mostrarle a todos el anillo de compromiso que Javier le había regalado. Regresé a Madrid antes de lo previsto, con una determinación renovada. Quizás no era suficiente enviar dinero. Quizás necesitaba hacer más, demostrar más, ser más presente a pesar de la distancia. Así que aumenté las transferencias, ahora enviando 2.500 euros cada semana, aunque eso significara tomar un segundo trabajo como traductora freelance durante las noches. Nunca les conté sobre ese sacrificio adicional. Nunca les hablé de las noches sin dormir, de los dolores de cabeza por el cansancio, ni de cómo mis propios sueños se iban aplazando. Me decía a mí misma que algún día todo valdría la pena, que eventualmente me verían, me valorarían, recordarían que también era su hija. Y mientras tanto, seguía sonriendo en nuestras breves llamadas telefónicas, les deseaba felicidad en sus viajes por la ciudad, y me repetía que algún día entenderían todo el amor que había detrás de esas transferencias semanales. Fue un martes cualquiera cuando descubrí la verdad. Había terminado mi jornada en la editorial y estaba revisando Instagram mientras esperaba el metro en tribunal. Un rostro familiar apareció en mi pantalla. Mi prima Sofía había subido una foto. Al principio sonreí, pero entonces mi corazón se detuvo. Allí estaban mis padres, sonrientes bajo el sol de Barcelona, posando frente a la Sagrada Familia con expresiones de absoluta felicidad. Mi madre llevaba un vestido que nunca le había visto. Mi padre un sombrero nuevo. Carmen y Javier también aparecían en la imagen, todos como una perfecta familia unida. La descripción decía: fin de semana sorpresa con los tíos y primos. Barcelona siempre es buena idea. Mis dedos temblaban mientras ampliaba la imagen. Según la fecha, la foto era de hacía 3 días. 3 días en los que había hablado con mi madre por teléfono, y ella me había dicho que estaba demasiado ocupada con el restaurante para charlar mucho. 3 días en los que había enviado mi transferencia habitual sin recibir ni un simple gracias. No me habían dicho nada, ni una palabra sobre este viaje familiar, ni siquiera una invitación de cortesía que pudiera rechazar por mis compromisos laborales. Simplemente había sido excluida, borrada de la ecuación familiar como si nunca hubiera existido. El metro llegó, pero yo no subí. Me quedé allí, paralizada, mientras la gente entraba y salía. Un nudo se formó en mi garganta, tan denso que apenas podía respirar. Caminé sin rumbo por las calles de Madrid, repasando mentalmente cada transferencia de los últimos 12 meses, cada sacrificio, cada noche sin dormir. Llegué a mi apartamento entrada la noche. Me senté en el borde de mi cama, aún con el abrigo puesto, y llamé a mi madre. Respondió al cuarto tono, con un ruido de fondo que sugería que estaban cenando. «Alejandra, ¿qué pasa?» «Estamos a punto de cenar», dijo con ese tono ligeramente irritado que reservaba para las interrupciones inoportunas. «Vi la foto en Barcelona», dije, intentando mantener la voz firme. «Con Carmen, Javier y Sofía». Un silencio breve. Luego: «Ah, sí, fue algo de último momento. Carmen consiguió entradas para un espectáculo y nos animamos a ir todos. Todos menos yo», respondí. Otro silencio, más largo esta vez. «Bueno, tú estás en Madrid, con tu trabajo. Sabemos lo ocupada que estás siempre». Quise gritarle que habría movido cielo y tierra por estar allí, que podría haber tomado un ave y unirme a ellos en cuestión de horas, que llevaba un año entero demostrándoles que seguía siendo parte de la familia a pesar de la distancia. Pero las palabras se atascaron en mi garganta. «Tengo que dejarte», dijo mi madre antes de que pudiera responder. «La cena se enfría. Hablamos otro día, ¿vale?» Y colgó. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, alternando entre la rabia y un dolor tan profundo que me dejaba sin aliento. Al amanecer, tomé una decisión.
Iría a Valencia ese mismo fin de semana. Necesitaba enfrentarlos, mirarlos a los ojos y preguntarles directamente por qué me habían excluido no solo del viaje, sino de sus vidas. Llegué al restaurante familiar el sábado por la tarde. Era la hora tranquila entre el servicio de comidas y el de cenas, cuando sabía que estarían haciendo cuentas y preparándose para la noche. Mi padre estaba sentado en la mesa del fondo, la que usaba como oficina improvisada, con papeles desplegados frente a él. Carmen acomodaba servilletas mientras charlaba con Javier. Mi madre salió de la cocina con una bandeja de pinchos recién preparados. Todos se detuvieron al verme. Sus rostros mostraron sorpresa, pero no alegría. «Alejandra», dijo mi padre, quitándose las gafas de lectura. «No sabíamos que vendrías». «Evidentemente», respondí, intentando que no se notara el temblor en mi voz. «Parece que hay muchas cosas que no me cuentan últimamente». Mi madre dejó la bandeja sobre la barra y se acercó, con una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos. «Qué sorpresa tan agradable. ¿Te quedas a cenar?» «No he venido a cenar, mamá. He venido a hablar. Sobre Barcelona, sobre por qué no me dijeron nada, sobre por qué...» Me detuve, sintiendo que las lágrimas amenazaban con salir. Respiré hondo. Sobre por qué parece que ya no formo parte de esta familia. Un silencio incómodo cayó sobre el local. Carmen y Javier intercambiaron miradas, como si esto fuera un espectáculo al que habían sido arrastrados contra su voluntad. Mi madre empezó a decir algo, pero mi padre la interrumpió. «Alejandra», dijo con voz firme, poniéndose de pie, «tú tomaste tu decisión hace un año. Elegiste Madrid en lugar de Valencia, tu carrera en lugar de la familia. Nosotros también hemos tomado decisiones. ¿Y eso justifica excluirme? ¿Ignorarme? ¿No decirme nada sobre un viaje familiar?» Mi voz subió de tono, incapaz de contener la frustración. ¿Tienen idea de cuánto me he esforzado este año por mantener el contacto? ¿Por demostrarles que sigo siendo parte de esta familia? «Las transferencias», dijo mi padre con un gesto despectivo. «Crees que puedes comprar tu lugar en esta familia con dinero. Pero una familia no se trata de dinero, Alejandra. Se trata de estar presente, de compartir, de sacrificarse juntos». Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Crees que no me he sacrificado? He trabajado hasta el agotamiento para poder enviarles ese dinero. He renunciado a oportunidades, a comodidades, a mi propio bienestar. Todo para demostrarles que me importan, que quiero ser parte de sus vidas aunque esté lejos. Mi madre dio un paso adelante, con expresión conciliadora. «Nadie te pidió ese dinero, hija. Lo agradecemos, por supuesto. Ha sido muy útil para la ampliación del restaurante, pero... ¿Útil?», la interrumpí, sintiendo cómo la rabia crecía en mi interior. ¿Es eso lo único que ha sido para ustedes? ¿Útil? Carmen finalmente habló, con ese tono condescendiente que había perfeccionado desde la infancia. «Ale, estás exagerando todo esto. Fue solo un viaje de fin de semana. No es para tanto». La miré, incapaz de creer su frivolidad. «No es solo el viaje, Carmen. Es todo. Es como me han tratado desde que me fui. Como si hubiera cometido un crimen imperdonable por querer construir mi propia vida». Mi padre suspiró profundamente, como si estuviera cansado de una discusión que apenas comenzaba. Se acercó a mí, me miró directamente a los ojos y con una voz que no dejaba lugar a réplicas, dijo: «Tú no eres parte de este grupo, Alejandra. Ya no. Tomaste tu camino y nosotros el nuestro. El dinero que envías no cambia eso». El mundo pareció detenerse. Las palabras de mi padre resonaron en mis oídos, crueles y definitivas. Sentí como algo se rompía dentro de mí, un último hilo de esperanza que se desvanecía. Sin decir nada más, di media vuelta y salí del restaurante. Las calles de Valencia, que una vez fueron mi hogar, ahora parecían un lugar extraño y hostil. Caminé sin rumbo, con las lágrimas corriendo libremente por mis mejillas. Esa noche, en la habitación de hotel que reservé apresuradamente, revisé mi aplicación bancaria. 12 meses de transferencias semanales. Miles y miles de euros enviados como prueba de amor, como intento desesperado de mantener un vínculo que, al parecer, ya estaba roto desde hace mucho. Mi dedo se detuvo sobre la opción de programar la siguiente transferencia. Por primera vez en un año, dudé. Las palabras de mi padre: «Tú no eres parte de este grupo»,
Eran como un eco constante en mi mente. ¿Para qué seguir intentándolo? ¿Para qué seguir sacrificándome por personas que habían decidido excluirme de sus vidas? Con un suspiro profundo, cerré la aplicación sin programar nada. Sentí un extraño alivio mezclado con una profunda tristeza. Era como despedirme de un sueño que había perseguido durante demasiado tiempo. El sueño de recuperar mi lugar en una familia que ya había decidido continuar sin mí. En el tren de regreso a Madrid, mientras veía el paisaje mediterráneo alejarse a través de la ventanilla, tomé una decisión. No cortaría lazos completamente. No estaba en mi naturaleza, pero dejaría de mendigar afecto. Dejaría de comprar un lugar que, al parecer, nunca había sido realmente mío. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Carmen. Papá no quiso decir eso. Estaba alterado. Sabes cómo es. No respondí. Ya no tenía energía para más excusas, para más migajas de afecto que solo servían para mantener viva una ilusión. Esta vez, serían ellos quienes tendrían que dar el primer paso si querían que las cosas cambiaran. Y si no lo hacían, tendría que aprender a vivir con eso, a construir mi propia vida, mi propio sentido de pertenencia, lejos de Valencia y del restaurante que llevaba el nombre de mi abuela pero que ya no tenía espacio para mí. Aquella noche en Madrid fue la más larga de mi vida. Me tumbé en la cama mirando al techo, mientras las palabras de mi padre se repetían como un eco interminable. Tú no eres parte de este grupo. Cada sílaba era un puñal que se clavaba más profundo con cada repetición. El apartamento, que siempre me había parecido pequeño, ahora se sentía inmenso y vacío, como si toda mi soledad se hubiera materializado en sus paredes. Pensé en los rostros de mis padres cuando me fui del restaurante. No había arrepentimiento en ellos, solo una especie de alivio resignado, como si por fin hubieran puesto en palabras algo que llevaban tiempo sintiendo. Carmen ni siquiera me había mirado a los ojos cuando salí. Javier, siempre el diplomático, había hecho un gesto como para detenerme, pero se quedó inmóvil ante una mirada de mi padre. A las 3 de la madrugada, incapaz de dormir, me levanté y abrí el álbum de fotos que guardaba en el cajón de mi mesita de noche. Recuerdos de una familia que alguna vez pareció completa, mi graduación del instituto, cumpleaños en el jardín de la casa familiar, la inauguración del restaurante cuando apenas era una adolescente. En todas las imágenes estábamos juntos, sonrientes. ¿En qué momento había empezado a desvanecerme de esa imagen familiar? ¿Cuándo había comenzado a ser invisible? El amanecer me encontró con los ojos hinchados y una decisión tomada. No más transferencias, no más llamadas dominicales, no más intentos desesperados de ganarme un lugar que debería haber sido mío por derecho de nacimiento. Era hora de aceptar la verdad. Para mis padres, yo siempre sería la hija que se fue, la que eligió otro camino, la que no cumplió con las expectativas. Me duché, me vestí y me preparé para ir a trabajar como cualquier otro día. La rutina era ahora mi único consuelo, lo único que podía impedir que me hundiera en un pozo de autocompasión. En la editorial, mi jefa Lucía notó inmediatamente que algo no iba bien. «Tienes cara de no haber dormido en días», me dijo mientras revisábamos los manuscritos para el próximo trimestre. ¿Problemas con el novio? Negué con la cabeza. ¿Familia? Respondí simplemente. Lucía asintió, sin presionar más. Era una de las cosas que más apreciaba de ella. Sabía cuándo dar espacio. Al final de la jornada, sin embargo, me detuvo antes de que saliera. Alejandra, no sé qué está pasando, pero sea lo que sea, recuerda que hay personas que te valoran aquí. El equipo, yo, valoramos tu trabajo, tu dedicación. Sus palabras me tomaron por sorpresa. No estaba acostumbrada a recibir reconocimiento, menos aún cuando más lo necesitaba. Sentí un nudo en la garganta. Gracias, Lucía. Significa mucho. Esa noche, cuando regresé a casa, el teléfono sonó. Era Carmen. Dudé antes de contestar, pero finalmente lo hice, preparándome para más excusas o justificaciones. Ale, sé que estás enfadada, y tienes razón, dijo sin preámbulos. Lo que papá te dijo fue horrible. Solo dijo la verdad, Carmen. La verdad que todos ustedes han estado sintiendo desde hace tiempo. No es así, insistió. Papá estaba alterado. Ya sabes cómo es cuando siente que alguien cuestiona sus decisiones. No cuestioné sus decisiones, respondí, sintiendo que la rabia volvía a crecer en mi interior.
Solo quería saber por qué me excluyeron de un viaje familiar. ¿Por qué me han estado excluyendo de todo? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Carmen suspiró. Tienes razón. No hemos sido justos contigo. Papá, ya sabes cómo es. Cuando te fuiste a Madrid, lo tomó como una traición personal. Cree que rechazaste todo lo que él construyó para nosotras. Yo no rechacé nada, Carmen. Solo quería construir mi propio camino. Lo sé, y yo lo entiendo. Pero papá es de otra generación. Para él, la familia es todo. Y la familia significa estar juntos, trabajar juntos, vivir juntos. Eso no es familia, es control, dije, sorprendiéndome a mí misma con la dureza de mis palabras. Otro silencio. Podía imaginar a Carmen, al otro lado, buscando las palabras adecuadas para defender a nuestro padre sin darme la razón completamente. Mira, no llamé para discutir, dijo finalmente. Solo quería decirte que, al menos para mí, sigues siendo mi hermana, sigues siendo parte de esta familia, aunque ahora mismo las cosas estén complicadas. Quise creerle. Una parte de mí se aferró a sus palabras como a un salvavidas en medio de un mar embravecido. Pero otra parte, la que había pasado toda la noche anterior, reviviendo el rechazo de mi padre, no podía evitar ser escéptica. Gracias por llamar, Carmen, dije finalmente. Pero necesito tiempo. Necesito pensar en todo esto. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Carmen había intentado tender un puente. A su manera. Era más de lo que esperaba, pero menos de lo que necesitaba. No quería palabras conciliadoras. Quería acciones. Quería ver un cambio real en cómo me trataban, en cómo me veían. Los días siguientes pasaron en un extraño limbo. No llamé a Valencia, y nadie de allí me llamó a mí, excepto por un breve mensaje de mi madre preguntando si estaba bien. Respondí con un escueto sí y nada más. En el trabajo, me sumergí en los manuscritos, quedándome hasta tarde, aceptando proyectos adicionales. Lucía me advirtió que me estaba exigiendo demasiado, pero el trabajo era lo único que mantenía mi mente ocupada, lejos del dolor que amenazaba con consumirme. Una noche, casi 2 semanas después de la confrontación en Valencia, estaba corrigiendo un manuscrito cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocí. ¿Alejandra Martín?, preguntó una voz desconocida cuando contesté. Sí, soy yo. Le llamo del Hospital La Fe de Valencia. Su padre, Antonio Martín, ha sido ingresado hace unas horas. Usted aparece como contacto de emergencia en sus documentos. El mundo pareció detenerse. Mi corazón dio un vuelco tan fuerte que casi pude sentirlo en la garganta. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien? Ha sufrido un infarto durante una reunión de negocios. Está estable, pero los médicos han recomendado observación y posiblemente una intervención. Su familia ya está aquí, pero nos pidieron que la contactáramos a usted también. Voy para allá, dije automáticamente, sin pensar. Colgué y me quedé inmóvil por unos segundos, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mi padre, ese hombre que siempre había parecido invencible, estaba en un hospital. A pesar de sus palabras crueles, a pesar del rechazo, el miedo que sentí fue real e inmediato, porque después de todo, seguía siendo mi padre. Llamé a Lucía, le expliqué la situación entre balbuceos, y ella me aseguró que me tomara el tiempo necesario. Luego, en un frenesí de movimientos, empaqué una pequeña maleta, reservé un billete en el primer ave de la mañana y pasé la noche en vela, con 1000 pensamientos corriendo por mi mente. ¿Y si era grave? ¿Y si no llegaba a tiempo? ¿Me arrepentiría de no haber intentado arreglar las cosas antes? ¿Se arrepentiría él de haberme dicho que no formaba parte de la familia? El viaje a Valencia fue un borrón de paisajes que apenas registré. En mi mente solo existía el hospital, la habitación donde estaría mi padre, y la incertidumbre de lo que encontraría allí. Cuando llegué al Hospital La Fe, pregunté en recepción y me indicaron la planta y habitación. Con cada paso que daba por el pasillo, sentía que mi corazón latía más fuerte. No sabía qué esperar. ¿Me recibirían con frialdad? ¿Me dirían que no era necesario que hubiera venido? Al llegar a la puerta de la habitación, me detuve. A través del cristal podía ver a mi madre sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de mi padre. Carmen estaba de pie junto a la ventana,
hablando por teléfono en voz baja. Mi padre parecía dormido, más pequeño y vulnerable de lo que jamás lo había visto. Respiré hondo y entré. Mi madre fue la primera en verme. Sus ojos, enrojecidos por el llanto, se abrieron con sorpresa. Se levantó y, sin decir palabra, me abrazó. Fue un abrazo diferente a cualquiera que recordara, lleno de un alivio genuino, como si mi presencia fuera exactamente lo que necesitaba en ese momento. «Has venido», susurró contra mi hombro. «Por supuesto que he venido», respondí. «Es mi padre». Carmen colgó el teléfono y se acercó. También me abrazó, brevemente pero con fuerza. «Gracias por venir tan rápido», dijo. «No sabíamos si lo harías después de...» «¿Cómo está?», interrumpí, no queriendo revivir nuestra última conversación. «Estable», respondió mi madre, volviendo a sentarse junto a la cama. «Los médicos dicen que tuvo suerte. Si no hubiera estado en una reunión con gente que supo actuar rápido...» No terminó la frase, pero no era necesario. Todos sabíamos lo que implicaba. Me acerqué a la cama. Mi padre dormía, su rostro extrañamente pacífico a pesar de las máquinas que lo rodeaban y los tubos que salían de sus brazos. Tomé su otra mano, casi con timidez, como si temiera despertarlo o, peor aún, que incluso en su estado me rechazara. Pero sus dedos se cerraron ligeramente alrededor de los míos, en un gesto reflejo que aún así hizo que mis ojos se llenaran de lágrimas. En ese momento, mientras sostenía la mano de mi padre en una habitación de hospital, todas las heridas, todos los reproches, todas las palabras duras parecieron desvanecerse. No porque las hubiera olvidado o perdonado, sino porque, frente a la fragilidad de la vida, todo lo demás perdía importancia. Aquella noche, mientras mi madre y Carmen iban a casa a descansar un poco, me quedé sola con mi padre. Sentada junto a su cama, en la penumbra de la habitación, me permití llorar por primera vez desde que recibí la llamada. Lloré por el miedo, por el alivio, por el dolor acumulado, por las expectativas rotas y las palabras no dichas. Y en medio de mi llanto silencioso, sentí una mano sobre la mía. Abrí los ojos y me encontré con la mirada de mi padre, despierto ahora, observándome con una expresión que no supe descifrar. «Alejandra», dijo con voz ronca, apenas audible. «Viniste». Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. «Perdóname», susurró, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Esas dos palabras, tan simples y a la vez tan poderosas, rompieron algo dentro de mí. No era solo una disculpa por sus palabras crueles. Era un reconocimiento de todo lo que había fallado entre nosotros, de todos los malentendidos y expectativas no dichas. «Estoy aquí, papá», respondí finalmente, apretando su mano. «Siempre he estado aquí». Y mientras mi padre volvía a cerrar los ojos, agotado por el esfuerzo, sentí que algo había cambiado. No era un final feliz, no era una solución mágica a años de distanciamiento. Era solo un momento de vulnerabilidad compartida, un punto de quiebre que podía llevarnos hacia la reconciliación o hacia una separación definitiva. Esa noche, velando el sueño de mi padre, decidí que, sea cual fuera el camino que tomáramos a partir de ahora, ya no sería yo quien cargaría con todo el peso de mantener unida a esta familia. Ya no sería yo quien se sacrificaría sin recibir nada a cambio. Esta vez, todos tendríamos que poner de nuestra parte. Los días en el hospital transcurrían con una rutina propia. Me despertaba temprano en el pequeño apartamento que había alquilado cerca del Hospital La Fe, compraba café en la cafetería de la esquina y llegaba a la habitación de mi padre antes de que comenzaran las rondas médicas. Mi madre aparecía un poco más tarde, siempre con bolsas de comida casera porque la comida de hospital no alimenta a nadie. Carmen venía por las tardes después de cerrar el restaurante para el almuerzo. Al principio, nuestras interacciones eran cautelosas, como si todos camináramos sobre un suelo de cristal. Hablábamos del tiempo, de las noticias, de los médicos y enfermeras, evitando cuidadosamente cualquier tema que pudiera desenterrar viejos reproches. Mi padre permanecía mayormente callado, observándonos con una expresión indescifrable, quizá demasiado cansado o medicado para participar plenamente en nuestra coreografía de normalidad forzada. Fue al tercer día cuando el doctor Ferrer nos reunió en su despacho. Un hombre de unos 50 años con mirada directa y voz pausada
Nos explicó la situación sin endulzar la verdad, pero también sin dramatismo innecesario. Don Antonio necesitará una intervención, dijo, mostrando las imágenes de sus arterias en una pantalla. No es urgente, pero sí necesario. Y después, tendrá que hacer cambios importantes en su estilo de vida. Mientras enumeraba esos cambios, dieta estricta, ejercicio moderado, reducción absoluta del estrés, medicación diaria, revisiones periódicas, observé cómo el rostro de mi madre palidecía progresivamente. Carmen tomaba notas frenéticamente en su teléfono, como si el acto de registrar cada recomendación pudiera garantizar que nuestro padre las siguiera al pie de la letra. ¿Cuánto tiempo estará incapacitado?, preguntó mi madre, y noté el temblor en su voz. No era solo preocupación, era miedo práctico. El doctor Ferrer nos explicó que la recuperación sería gradual. Primero el hospital, luego reposo en casa, después una reincorporación paulatina a sus actividades, pero nunca al mismo ritmo de antes. Lo que su esposo necesita entender, añadió mirando directamente a mi madre, es que esto no es un paréntesis después del cual todo volverá a la normalidad. Es un punto de inflexión. Su vida anterior terminó el día que entró por urgencias. Al salir del despacho, mi madre se detuvo en el pasillo y se apoyó contra la pared. Parecía haber envejecido 10 años en esa media hora. No sé cómo vamos a gestionarlo todo, murmuró, más para sí misma que para nosotras. El restaurante, los proveedores, los pagos, los empleados. Carmen la rodeó con un brazo. Mamá, para eso estamos Javier y yo. No te preocupes por el restaurante. No es solo el restaurante, respondió mi madre. Es todo. Tu padre nunca ha sido bueno delegando. Él maneja las cuentas, los impuestos, los tratos con el banco. Yo solo sé cocinar y atender a los clientes. No sé nada del papeleo. Intercambié una mirada con Carmen. Ambas sabíamos que nuestra madre tenía razón. Nuestro padre siempre había sido el capitán indiscutible del barco familiar, el que tomaba todas las decisiones importantes. La idea de que ahora tuviera que ceder el control era casi inconcebible. Yo puedo ayudar, dije sin pensarlo demasiado. Puedo quedarme unas semanas, organizar los papeles, enseñarte lo básico para que puedas gestionarlo. Mi madre me miró como si acabara de ofrecerle agua en medio del desierto. ¿Harías eso? ¿Y tu trabajo en Madrid? Tengo días acumulados, respondí, aunque en realidad no estaba segura de cuánto tiempo me permitiría ausentarme Lucía. Y siempre puedo trabajar a distancia con algunos proyectos. Carmen me estudió con curiosidad, como si estuviera viendo una versión de mí que no conocía. ¿Estás segura, Ale? Hace unos días las cosas eran diferentes. La interrumpí. No quería volver a hablar de nuestra discusión en el restaurante, de las palabras hirientes de mi padre. Ahora estamos en esto juntos. Somos familia, ¿no? Mi madre comenzó a llorar silenciosamente y me abrazó con fuerza. Gracias, hija. No sé qué haríamos sin ti. Esa simple frase, tan sincera en su vulnerabilidad, hizo que algo se desanudara en mi pecho. Durante un año entero había estado enviando dinero, intentando comprar mi lugar en una familia que parecía no tener espacio para mí. Y ahora, de repente, no era mi dinero lo que necesitaban, sino mi presencia, mis conocimientos, mis manos dispuestas a sostener una parte del peso que mi padre había cargado solo durante tanto tiempo. Esa tarde, cuando regresé a la habitación de mi padre, lo encontré despierto y más alerta que en los días anteriores. Me miró entrar y esbozó una pequeña sonrisa. «Tu madre me ha dicho que te quedarás», dijo mientras me sentaba junto a su cama. Asentí. «Unas semanas, hasta que las cosas se estabilicen». «No tienes que hacerlo», dijo, y había una nota de orgullo herido en su voz. «Podemos arreglárnoslas». «Lo sé», respondí, sosteniendo su mirada. «No lo hago porque tenga que hacerlo. Lo hago porque quiero». Se hizo un silencio entre nosotros, pero no era incómodo como antes. Era un silencio lleno de palabras no dichas, pero quizás, por primera vez, entendidas. Lo que dije aquella noche en el restaurante, comenzó, pero levanté una mano para detenerlo. «No hablemos de eso ahora. Necesitas descansar y recuperarte». «No, necesito decirlo», insistió con esa terquedad tan característica suya. No debí decir lo que dije. Estaba enfadado, herido,
y pagué mi frustración contigo. ¿Herido?, pregunté, sorprendida. ¿Por qué estabas herido? Mi padre desvió la mirada hacia la ventana. Cuando te fuiste a Madrid, sentí que nos abandonabas, que no valorabas todo lo que habíamos construido para ti, para tu futuro. El restaurante es mi legado para vosotras. Papá, irme a Madrid no significaba que no valorara lo que habías construido. Solo quería encontrar mi propio camino. Lo sé. Ahora lo sé, dijo con voz cansada. Pero entonces solo podía ver que elegías algo diferente a lo que yo había soñado para ti. Y luego, cuando empezaste a enviar dinero cada semana, ¿qué pasa con eso? Me hacía sentir como si estuvieras comprando tu libertad, como si nos estuvieras pagando para mantenernos a distancia. Y eso me enfurecía más. Sus palabras me dejaron sin aliento. Durante todo este tiempo, había interpretado mis transferencias exactamente al revés de cómo yo las había concebido. Para mí, eran un puente. Para él, un muro. Nunca fue esa mi intención, dije cuando pude recuperar la voz. Quería ayudar, ser parte de la familia aunque estuviera lejos. Lo entiendo ahora, respondió, y por primera vez vi lágrimas en sus ojos. Tuve que caer en una cama de hospital para darme cuenta de muchas cosas. Tomé su mano, áspera y callosa por años de trabajo duro. Pues no vuelvas a darnos un susto así. Hay formas menos dramáticas de tener revelaciones. Sonrió levemente, y por un momento volví a ver al padre de mi infancia, el que me levantaba sobre sus hombros para que pudiera ver los desfiles en las fiestas del barrio, el que me enseñó a hacer el sofrito perfecto para la paella, el que se enorgullecía cuando traía buenas notas. Cuando salga de aquí, dijo apretando mi mano, vamos a hacer las cosas de otra manera. Todos nosotros. No prometí nada, porque sabía que los cambios reales llevan tiempo y esfuerzo. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí una chispa de esperanza genuina. No la esperanza desesperada que me había llevado a enviar dinero cada semana, sino una esperanza tranquila, nacida no del anhelo, sino de la posibilidad real de reconciliación. Esa noche, mientras los médicos preparaban a mi padre para su intervención del día siguiente, salí al jardín del hospital a tomar aire. El cielo de Valencia brillaba con las primeras estrellas, y el aire tibio llevaba el aroma inconfundible del mar Mediterráneo. Respiré profundamente, sintiendo cómo la tensión acumulada comenzaba a disolverse. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Lucía. Tómate el tiempo que necesites. Tu familia es lo primero ahora. Sonreí. Lo irónico es que había tenido que alejarme de mi familia para encontrar personas que me valoraran por quien era, no por lo que podía dar o hacer, y había tenido que ocurrir algo tan drástico como la enfermedad de mi padre, para que todos pudiéramos ver, quizás por primera vez, más allá de nuestros propios miedos y expectativas. Gracias, respondí a Lucía. Te mantendré informada. Guardé el teléfono y contemplé las estrellas un momento más. Mañana comenzaría un nuevo capítulo para todos nosotros. No sabía exactamente cómo sería, pero por primera vez en mucho tiempo, no lo enfrentaría sola. La operación de mi padre fue un éxito, según nos explicó el doctor Ferrer con esa mezcla de profesionalidad y calidez que lo caracterizaba. Sin embargo, la recuperación sería lenta. 2 semanas más en el hospital, luego reposo absoluto en casa durante un mes, y después una reincorporación gradual a la rutina, pero con restricciones permanentes. Es fundamental que entienda que no puede volver al ritmo de antes, insistió el médico, mirando directamente a mi padre. El estrés, las largas jornadas, la alimentación irregular, todo eso queda en el pasado, don Antonio. Mi padre asintió con ese gesto resignado de quien acepta un veredicto, pero no está convencido de cumplirlo. Lo conocía demasiado bien. En su mente ya estaba planeando cómo volver a tomar las riendas del restaurante lo antes posible. Mientras mi padre se recuperaba en el hospital, yo comencé a sumergirme en el caos administrativo del negocio familiar. Carmen me dio acceso a la oficina improvisada en la trastienda del restaurante, un cubículo atestado de carpetas, facturas y documentos apilados sin ningún orden aparente. Papá siempre dijo que tenía su propio sistema, se disculpó Carmen mientras yo contemplaba el desastre con horror. Nadie podía tocar nada aquí, pues su sistema es un desastre, murmuré, levantando una factura de electricidad de hacía 3 meses. ¿Cómo demonios ha estado gestionando todo esto? Carmen se encogió de hombros.
A su manera, ya sabes cómo es. Todo lo lleva en la cabeza. Dice que no necesita ordenadores ni aplicaciones modernas. Pasé los siguientes días organizando, clasificando y digitalizando todo lo que pude. Descubrí facturas sin pagar, recordatorios del banco, cartas de la agencia tributaria que habían sido abiertas pero aparentemente ignoradas. El cuadro que emergía no era alentador. El restaurante, aunque popular y con buena clientela, estaba al borde de serios problemas financieros. Una tarde, mientras Carmen y yo revisábamos los números que había logrado reconstruir, mi hermana palideció. ¿Estás segura de esto, Ale? ¿Estos son los ingresos reales después de gastos? Asentí. Y estoy siendo optimista. Hay gastos que no he podido identificar claramente, pagos en efectivo sin recibos. Es como si papá hubiera estado haciendo malabares con las cuentas durante meses. Carmen se dejó caer en la silla, visiblemente impactada. Pero siempre dijo que el negocio iba viento en popa, que la ampliación había sido un éxito, que estábamos mejor que nunca. La ampliación, repetí, recordando cómo mi madre había mencionado que mis transferencias semanales habían sido útiles para financiarla. ¿Cuánto costó realmente la ampliación? Carmen me miró con expresión culpable. No lo sé exactamente. Papá se encargó de todo. Dijo que había conseguido un préstamo muy favorable. Seguí excavando en los papeles y encontré el contrato del préstamo, escondido en una carpeta etiquetada como recetas nuevas. Las condiciones eran cualquier cosa menos favorables. Intereses altísimos, plazos apretados, penalizaciones severas por retraso en los pagos. Dios mío, susurré. ¿Sabías algo de esto? Carmen negó con la cabeza, su rostro una máscara de confusión y preocupación. Papá siempre dijo que todo estaba controlado, que confiáramos en él. ¿Y mi dinero? Pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Las transferencias que he estado haciendo durante un año. ¿Dónde está ese dinero? Mi hermana me miró con los ojos muy abiertos. Ale, no sé. Papá dijo que lo estaba invirtiendo, que era una reserva para el futuro del negocio. Seguí buscando entre los documentos y finalmente encontré un extracto bancario de una cuenta que no reconocía. Era una cuenta a nombre de mi padre y mi madre, diferente a la del restaurante. Y allí estaban, todas mis transferencias, religiosamente registradas semana tras semana. Pero también había retiradas regulares, grandes sumas que salían poco después de que mi dinero entrara. ¿Para qué era este dinero?, pregunté, mostrándole el extracto a Carmen. Ella lo examinó, y de repente, su expresión cambió. Una sombra de reconocimiento cruzó su rostro. Los pagos del préstamo, murmuró, coinciden con las fechas y los montos. La revelación cayó sobre mí como un baldazo de agua fría. Mi dinero, aquel que había enviado con tanto sacrificio creyendo que era una forma de mantener mi conexión con la familia, en realidad había estado sirviendo para mantener a flote un negocio que se hundía, para pagar un préstamo que mi padre había contraído imprudentemente. Todo este tiempo, dije con voz temblorosa, he estado pagando por una ampliación que nunca pedí, para un restaurante del que me dijeron claramente que ya no formaba parte. Carmen me tomó de la mano, sus ojos llenos de una mezcla de vergüenza y súplica. Ale, no creo que papá lo planeara así. Probablemente comenzó usando tu dinero como un apoyo temporal, y luego se convirtió en una necesidad. ¿Y por qué no me lo dijo? ¿Por qué no me pidió ayuda directamente, en lugar de dejarme creer que estaba intentando comprar mi lugar en la familia? No había respuesta para eso, y ambas lo sabíamos. El orgullo de mi padre, su necesidad de control, su incapacidad para admitir que el negocio no iba tan bien como pretendía, todo se había conjugado en una tormenta perfecta de secretos y malentendidos. Esa noche, en el hospital, miré a mi padre con nuevos ojos. Ya no veía al patriarca autoritario que me había excluido con crueldad, sino a un hombre vulnerable que había estado luchando por mantener a flote su mundo, demasiado orgulloso para admitir que se estaba ahogando. Alejandra, me llamó desde la cama, extendiendo su mano hacia mí. Tienes esa mirada, la que ponías de niña cuando descubrías una mentira. Me acerqué y me senté junto a él. He estado revisando las cuentas del restaurante, dije sin preámbulos, y los extractos bancarios. Su rostro se ensombreció, pero no pareció sorprendido. Tenía que haberlo imaginado. Siempre fuiste la lista de la familia. ¿Por qué no me lo dijiste?
¿Por qué no me pediste ayuda directamente? Mi padre desvió la mirada hacia la ventana. La luz del atardecer valenciano bañaba la habitación en tonos dorados, suavizando los contornos de su rostro cansado. Al principio, cuando empezaste a enviar dinero, pensé que sería temporal, comenzó. El préstamo para la ampliación resultó ser más costoso de lo que había calculado, y tus transferencias llegaban justo a tiempo para cubrir los pagos mensuales. Me dije a mí mismo que era una solución temporal, que pronto el negocio generaría suficiente para devolverte todo. Pero no fue así, comenté. No, la ampliación no atrajo a tantos clientes nuevos como esperaba. Los costos subieron, los márgenes se redujeron, y antes de darme cuenta, estaba dependiendo de tu dinero para mantener el negocio a flote. Podrías habérmelo dicho. Mi padre me miró con una mezcla de vergüenza y orgullo herido. ¿Y admitir que había fracasado? ¿Que el negocio que construí durante toda mi vida, el legado que quería dejaros a ti y a tu hermana, estaba al borde de la quiebra? Somos familia, dije, y las palabras sonaron extrañas en mi boca después de todo lo que había pasado. Se supone que nos apoyamos en los momentos difíciles. Lo sé, suspiró. Pero cuando rechazaste unirte al negocio, cuando elegiste Madrid en lugar de Valencia, lo tomé como un rechazo personal, como si estuvieras diciendo que lo que había construido no era suficientemente bueno para ti. Nunca fue así, respondí. Solo quería encontrar mi propio camino. Ahora lo entiendo. Pero entonces me dolió. Y cuando empezaste a enviar dinero, una parte de mí lo vio como una forma de compensación, como si estuvieras pagando por haberte ido. Sus palabras confirmaban lo que ya había empezado a sospechar. Habíamos estado viviendo en realidades paralelas, interpretando las mismas acciones de maneras completamente opuestas. Y luego llegó Barcelona, dije, recordando el momento en que todo había estallado. El viaje que no me contasteis. Mi padre cerró los ojos, como si el recuerdo le doliera físicamente. Fue idea de Carmen. Javier había conseguido entradas para un espectáculo, reservas en un restaurante. Todo estaba organizado. Y yo no quería que vinieras. La sinceridad de su confesión me dolió, pero agradecí su honestidad. ¿Por qué? Porque me avergonzaba, admitió. Cada semana aceptaba tu dinero sabiendo que lo estaba usando para salvar el negocio, no para lo que tú creías. Me sentía como un fraude, y la idea de verte cara a cara, de fingir que todo iba bien mientras dependía de ti económicamente, no podía soportarlo. Así que era más fácil excluirme, decirme que no formaba parte del grupo. No fue fácil, Alejandra. Fue cobarde y cruel, y lo lamento profundamente. Nos quedamos en silencio un momento, absorbiendo el peso de todas estas verdades recién reveladas. Fuera, el sol se ponía sobre Valencia, tiñendo el cielo de rojos y naranjas intensos. ¿Qué vamos a hacer ahora?, pregunté finalmente. El restaurante está en problemas, tienes que recuperarte, y yo tengo una vida en Madrid. Mi padre me miró con una expresión que no le había visto antes, una mezcla de vulnerabilidad y determinación. Vamos a hacer lo que debimos hacer desde el principio, trabajar juntos, como una familia, sin secretos, sin reproches. Y si eso significa reconocer que necesito ayuda, o incluso que el restaurante ya no es viable como está, entonces que así sea. ¿Estás dispuesto a considerar cambios?, pregunté sorprendida. Incluso si eso significa redimensionar el negocio, volver al local original sin la ampliación. Estoy dispuesto a considerar lo que sea necesario para no perderlo todo, respondió. Y sobre todo, para no perderte a ti otra vez. Sus palabras, tan sinceras y despojadas del orgullo, que siempre había sido su escudo, me conmovieron profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que veía al hombre real detrás de la fachada de patriarca autoritario. Un hombre asustado, imperfecto, pero capaz de cambiar. No me has perdido, papá, dije tomando su mano. Estoy aquí, y vamos a encontrar una solución juntos. Esa noche, cuando salí del hospital, llamé a Lucía para ponerla al día sobre la situación. Le expliqué que necesitaría más tiempo en Valencia, que la situación era más complicada de lo que había imaginado inicialmente. Tómate el tiempo que necesites, me dijo con esa generosidad que siempre me sorprendía. Pero Alejandra, recuerda una cosa.
Ayudar a tu familia no significa sacrificar tu propia vida. Hay un punto medio entre abandonarlos y entregarte por completo. Sus palabras resonaron en mí mientras caminaba por las calles de Valencia, la ciudad que una vez había sido mi hogar y que ahora se sentía simultáneamente familiar y extraña. Lucía tenía razón. El desafío que tenía por delante no era solo salvar el restaurante familiar o reparar relaciones rotas. Era encontrar ese equilibrio, esa forma de ser parte de mi familia sin perderme a mí misma en el proceso. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Con mi padre aún recuperándose en casa, me convertí en la administradora de facto del restaurante familiar. Cada mañana me levantaba al amanecer, revisaba los pedidos a proveedores, organizaba los turnos del personal y ponía en orden años de contabilidad caótica. Por las tardes, me sentaba con mi madre y Carmen, enseñándoles los sistemas que había implementado, explicándoles con paciencia cómo funcionaba el software de gestión que había instalado. «Es como aprender otro idioma», se quejaba mi madre, frunciendo el ceño ante la pantalla del ordenador. «¿De verdad necesitamos hacer todo esto con máquinas? Te prometo que en unas semanas te resultará más fácil que buscar en ese montón de papeles», le aseguraba, guiando su mano sobre el ratón. «Y podrás ver exactamente cómo va el negocio en tiempo real, sin tener que esperar a que papá te lo cuente». Esta última parte siempre provocaba una sonrisa cómplice entre nosotras. Ambas sabíamos que gran parte del problema había sido precisamente esa dependencia total de mi padre, su control hermético sobre las finanzas del negocio. Carmen aprendía más rápido, pero su impaciencia a veces la llevaba a cometer errores. «No entiendo por qué tengo que hacer esto», protestaba ocasionalmente. «Yo soy cocinera, no contable. Porque ahora todos tenemos que entender todas las partes del negocio», le respondía con firmeza. «Si uno cae, los demás tienen que poder seguir adelante». La experiencia del infarto de mi padre nos había enseñado una lección dolorosa, pero necesaria: la vulnerabilidad de depender completamente de una sola persona. Mi padre observaba estos cambios desde su sillón en el salón de casa, donde pasaba la mayor parte del día siguiendo las estrictas órdenes médicas de reposo. Al principio, cada novedad le provocaba un gesto de desaprobación o un comentario crítico. «Ese proveedor nunca nos dará buenos precios si no negocias en persona», o «ese sistema informático no entiende cómo funciona realmente un restaurante». Pero poco a poco, a medida que los números comenzaban a mejorar y el caos inicial se transformaba en un sistema ordenado, sus objeciones fueron disminuyendo. Una tarde, mientras le mostraba el nuevo menú que habíamos diseñado, más simple, con platos más rentables pero manteniendo las recetas tradicionales que habían hecho famoso al restaurante, vi algo que nunca pensé que vería: una sonrisa de genuino orgullo en su rostro. «Lo estás haciendo bien, Alejandra», dijo, y esas simples palabras, viniendo de él, valían más que cualquier premio o reconocimiento que hubiera recibido en mi carrera profesional. El verdadero desafío llegó cuando tuvimos que enfrentar la realidad del préstamo. Los términos eran tan desfavorables que, incluso con las mejoras que estábamos implementando, sería casi imposible mantener los pagos y seguir operando con normalidad. Organicé una reunión familiar en casa, alrededor de la mesa del comedor donde tantas celebraciones y discusiones habíamos tenido a lo largo de los años. Mi padre, ya más recuperado, presidía la mesa como siempre, pero su postura era diferente, menos autoritaria, más abierta. «Necesitamos hablar del préstamo», comencé, desplegando los documentos que había preparado. «He analizado todas las opciones y tenemos que tomar una decisión difícil». Les presenté 3 escenarios: continuar como estábamos, luchando mes a mes para hacer los pagos, pero sin margen para imprevistos; intentar renegociar con el banco, algo difícil dado nuestro historial reciente; o la opción que consideraba más viable aunque dolorosa: vender la ampliación, volver al tamaño original del restaurante y usar ese dinero para liquidar la mayor parte del préstamo. ¿Vender la ampliación? Carmen parecía horrorizada. «Pero si fue el sueño de papá durante años. Trabajamos tanto para conseguirla y nos está ahogando», respondí con firmeza pero sin dureza. A veces dar un paso atrás es la única forma de poder seguir adelante. Mi madre miraba a mi padre, esperando su reacción. Durante tantos años, la ampliación había sido su proyecto de orgullo.
la prueba tangible de que el pequeño restaurante familiar había crecido, se había convertido en algo importante. Vender ahora sería admitir públicamente que había sido un error, que habíamos aspirado a más de lo que podíamos sostener. Para mi sorpresa, mi padre asintió lentamente. Alejandra tiene razón, dijo, y su voz sonaba cansada pero serena. La ampliación fue un error. Mi error. Quería algo más grande, más impresionante, y no calculé bien los costos reales. El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de emociones contradictorias. Alivio por su honestidad, tristeza por el sueño que debíamos abandonar, preocupación por el futuro. ¿Estás seguro, Antonio?, preguntó mi madre tomando su mano sobre la mesa. Trabajaste tanto por esa ampliación y casi me cuesta la vida, respondió con una pequeña sonrisa irónica. Y algo más valioso, casi me cuesta a mi hija. Me miró directamente y vi en sus ojos una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. El doctor Ferrer dice que el infarto fue provocado por estrés crónico. Y ahora entiendo por qué. Estaba intentando mantener en pie una mentira, pretendiendo que todo iba bien cuando en realidad estábamos hundiéndonos. No estamos hundiéndonos, corrigió Carmen con determinación. Estamos adaptándonos. Y si vender la ampliación es lo que necesitamos hacer para seguir adelante, entonces lo haremos. En las semanas siguientes, pusimos en marcha el plan. Encontramos un comprador interesado en el espacio de la ampliación. Irónicamente, otra familia que quería abrir su propio restaurante. Renegociamos los términos del préstamo con el banco, utilizando esa venta como garantía, y comenzamos a reimaginar el sabor de Lucía en su formato original, pero con un enfoque renovado. Mi padre, a medida que su salud mejoraba, comenzó a involucrarse de nuevo, pero de manera diferente. Ya no intentaba controlar cada detalle, sino que aportaba su experiencia y conocimiento cuando se lo pedíamos. Parecía haber encontrado un equilibrio nuevo, una forma de ser parte del negocio sin que el negocio consumiera su vida. Una tarde, mientras cerrábamos el restaurante después del servicio de comidas, me sorprendió escuchándolo reír con uno de los camareros más jóvenes, algo que rara vez había hecho antes. Cuando le pregunté al respecto más tarde, se encogió de hombros con una sonrisa. El doctor Ferrer me dijo que tenía que encontrar más momentos de alegría en mi día a día, explicó, y resulta que es más fácil de lo que pensaba. Fue alrededor de ese tiempo cuando Lucía me llamó desde Madrid. Llevaba ya casi 2 meses en Valencia, mucho más de lo que inicialmente había planeado. Te echamos de menos aquí, me dijo, y hay un proyecto nuevo que creo que te encantaría liderar. Es sobre literatura gastronómica, justo en tu área de especialidad. Sentí una punzada de anhelo por mi vida en Madrid, por mi apartamento pequeño pero acogedor, por mis colegas de la editorial, por la independencia que había construido allí. Suena perfecto, respondí, pero no sé si puedo volver aún. Las cosas aquí están avanzando, pero todavía hay mucho por hacer. Alejandra, dijo Lucía con ese tono que usaba cuando estaba a punto de darme un consejo importante, no puedes postergar tu vida indefinidamente. Tu familia ahora tiene las herramientas para seguir adelante. Tú les has dado eso. Quizás es momento de confiar en que podrán usarlas. Sus palabras resonaron en mí durante días. ¿Estaba realmente ayudando a mi familia? ¿O había caído en el mismo patrón de mi padre, creyendo que nada podía funcionar sin mi control constante? Decidí plantear el tema durante nuestra cena familiar del domingo, una tradición que habíamos retomado recientemente y que ahora incluía a Javier e incluso ocasionalmente a mi prima Sofía. Me han ofrecido un proyecto importante en Madrid, anuncié mientras servía el postre, una tarta de naranja que había sido la favorita de mi abuela Lucía. Creo que debería volver pronto. Esperaba resistencia, quizás incluso reproches velados. En cambio, mi padre fue el primero en responder. Por supuesto que debes volver, dijo con firmeza. Has hecho más que suficiente aquí. Es hora de que retomes tu vida. Mi madre asintió, aunque vi un destello de preocupación en sus ojos. ¿Pero quién se encargará de la contabilidad? Apenas estoy aprendiendo el sistema. Lo harás muy bien, le aseguré. Y siempre podemos hablar por teléfono o videollamada si surge alguna duda. Además, he contratado a un contable que vendrá una vez por semana para revisar que todo esté en orden. Carmen me estudió con curiosidad. ¿Volverás para visitarnos más a menudo? ¿No como antes? Por supuesto, respondí, y lo decía en serio.
Y espero que ustedes también vengan a Madrid. Hay muchos restaurantes que deberías conocer, ideas que podrías adaptar aquí. Me gustaría eso, dijo Carmen, y vi en su sonrisa que algo fundamental había cambiado entre nosotras. Ya no éramos la hermana que se quedó y la hermana que se fue. Éramos simplemente hermanas, cada una con su propio camino, pero conectadas por algo más profundo que la geografía o las expectativas familiares. La semana antes de mi regreso a Madrid, mi padre me pidió que lo acompañara a dar un paseo por el barrio. Caminamos lentamente, respetando el ritmo que su recuperación imponía, deteniéndonos ocasionalmente para que saludara a viejos conocidos o descansara en un banco. «Estoy orgulloso de ti, Alejandra», dijo de repente, mientras observábamos a unos niños jugar en la plaza. «No solo por cómo has manejado la situación del restaurante, sino por la persona en que te has convertido. Fuerte, independiente, pero también compasiva». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Mi padre nunca había sido generoso con los elogios, especialmente conmigo. «Gracias», respondí, sintiendo un nudo en la garganta. «Significa mucho viniendo de ti». «Aquella noche, cuando te dije que no eras parte del grupo», comenzó, y pude ver cuánto le costaba hablar de eso. Estaba equivocado, y no solo porque fuera cruel. Estaba equivocado porque no entendía que hay diferentes formas de pertenecer. Me detuve, sorprendida por la profundidad de su reflexión. «Durante toda mi vida», continuó, «creí que la familia significaba estar todos juntos, bajo el mismo techo, siguiendo el mismo camino. No podía imaginar que alguien pudiera ser parte de la familia y al mismo tiempo construir su propia vida separada. Pero tú me has enseñado que es posible». «Lo es», confirmé. «No tenemos que elegir entre la familia y nuestra propia identidad. Podemos tener ambas». Mi padre asintió, y vi en sus ojos que realmente lo entendía. «Vuelve a Madrid, haz ese proyecto, sigue construyendo tu vida allí, y cuando puedas, cuando quieras, vuelve a visitarnos. Tu lugar aquí siempre estará esperándote, no porque lo compres con dinero o sacrificio, sino porque es tuyo por derecho». Regresé a Madrid una semana después, con promesas de llamadas regulares, visitas mensuales y un grupo de WhatsApp familiar que, sorprendentemente, mi padre había aprendido a usar durante su convalecencia. Mi apartamento me pareció más acogedor que nunca, como si también él se alegrara de mi regreso. El proyecto sobre literatura gastronómica resultó ser apasionante y me sumergí en él con entusiasmo renovado. Pero ahora, cada domingo por la noche, me conectaba por videollamada con mi familia en Valencia. Veía a mi madre mostrándome orgullosa cómo había dominado el software de contabilidad, a Carmen explicándome los nuevos platos que estaba experimentando, a mi padre interviniendo ocasionalmente con algún consejo o anécdota. Una noche, después de una de esas llamadas, me quedé contemplando la pantalla apagada de mi ordenador, reflexionando sobre el extraño camino que me había traído hasta aquí. Había comenzado enviando dinero cada semana, desesperada por comprar un lugar en una familia donde me sentía como una extraña. Y ahora, paradójicamente, era cuando por fin me sentía verdaderamente parte de ella, porque había descubierto que pertenecer no se trata de estar físicamente presente, ni de cumplir con las expectativas de otros, ni siquiera de compartir el mismo techo o trabajo. Pertenecer se trata de ser valorado por quién eres, no por lo que das o haces. Se trata de poder ser tú misma y aún así, sentirte conectada, aceptada, amada. Mi padre tenía razón aquella noche cuando dijo que yo no era parte de ese grupo, el grupo que mide el amor en favoritismos y dinero, que confunde control con cuidado, que no puede imaginar formas de familia más allá de las tradicionales. Yo pertenecía a un grupo diferente, el que se mantiene firme en el dolor, el que da sin esperar nada a cambio, el que encuentra fortaleza en el rechazo. Y ese grupo, como había descubierto, era más grande y más fuerte de lo que jamás había imaginado.